adelante por unos minutos nada más hoy. Y vamos a ir al libro de Lucas. Y vamos a ir al capítulo 16. Vamos a hablar Lucas 16 y el versículo 19. Lucas 16, versículo 19. La escritura dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Podemos sentarnos. Murió también el rico y fue sepultado. Esta es una historia que Jesús de la nada abre esta historia a nosotros. Esta historia tiene que ver con algo claro, con revelarnos la realidad de lo que la Biblia llama el lago de fuego y también el infierno. Esos son dos lugares diferentes. El infierno es lo que la Biblia llama el Hades o el Sheol, o también el lugar de tormento. Pero no es el último destino. El último destino se llama el lago de fuego. Y en esta historia el Señor Jesús viene a ilustrarnos algo. Él está hablándonos de una realidad que está al otro lado de la vida. Una realidad para todo el mundo, que aplica a todos por todas las generaciones. Y entonces Él nos habla de dos hombres. Uno era un hombre rico y el otro era Lázaro. Dos judíos que vivían bajo las mismas enseñanzas de Moisés y los profetas. Uno estaba siguiendo, el otro no. Sabemos que el pobre era pobre, no tenía ni cómo pecar prácticamente, tenía lepra, estaba abandonado a la puerta de la entrada de este hombre rico. Cuando la Biblia dice que hacía banquetes con esplendidez, esto no es una terminología bonita. Está hablando de que había una lujuria. Eran banquetes de lujuria que se hacían constantemente, como hacían emperadores, como Herodes y esa clase de emperadores. Hay muchos teólogos que dicen que él probablemente está hablando de esos emperador Herodes o de Nero, los cuales tenían banquetes completamente llenos de lujuria y de pecado, y lo acostumbraban a hacer a menudo. Pero aquí estaba el hombre pobre, Lázaro, tirado a un lado, que hasta los perros venían y le lamían las heridas. Y el hombre rico andaba perdido en su riqueza, perdido en su estilo de vida, perdido solamente pensando en sus deleites carnales y terrenales. Tal como hay muchas personas en el mundo que eso es lo único que piensan. Entonces, el versículo 22 nos dice lo que sucede al otro lado de sus muertes. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, ¿quién llegó al Hades? El hombre rico. En el Hades alzó sus ojos, porque vemos la diferencia. Uno llegó al seno de Abraham y el otro llegó al Hades. Fue sepultado en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o al lado. Otras traducciones lo dicen al lado de Abraham. O sea, estaba en el lugar de Abraham. Para los judíos eso es un lugar muy importante, es el lugar donde todos quieren estar, porque él es el padre de la fe, el padre Abraham. Entonces estaba con Abraham, y él alzando sus ojos ve esto. Entonces
lo que vemos aquí, el versículo 23, dice que estando en ¿qué? En tormentos. Ahí es donde estaba el hombre rico ahora, en tormentos. Y es una realidad también. Hoy no vamos a hablar sobre todas las escrituras que hay en el Nuevo Testamento sobre el infierno, pero hay muchas, las cuales Jesús las habló constantemente. No solamente Jesús, sino luego sus apóstoles hablaron sobre este lugar, el cual no es una fantasía, el cual no es algo que no existe, es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica tan real como la creación, tan real como la salvación, tan real como la resurrección de Jesús. Y el versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado porque es un lugar de tormento. ¿Qué es el lugar de tormento? Este Hades, o conocido también como el infierno. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Él es consolado aquí, pero tú estás atormentado. Y luego el siguiente versículo, mira lo que dice: además de todo esto, además de esto, hay una diferencia entre nosotros. Hay una gran cima o un espacio, hay un golfo grandísimo que está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Esto es algo esencial en la doctrina del infierno que Jesús estaba aclarando. Los judíos tenían la idea, se habían inventado ya la idea de que el padre Abraham tenía la forma de sacarlos del Hades y llevarlos al paraíso. El seno de Abraham es igual al paraíso. Y en el judaísmo ya en ese entonces tenían esa enseñanza de que Abraham los recogía del Hades y se los llevaba para el paraíso. Y aquí Jesús está viniendo a aclararle a los fariseos, saduceos y a todos los judíos de que hay una separación entre el Hades y el paraíso, y de que nadie puede cruzar de un lado para el otro. Nadie puede ir del Hades al paraíso o del paraíso para el Hades. Eso ya está arreglado cuando lleguemos al otro lado del mundo, de la muerte. Pero no solamente fueron los judíos, sino más adelante la Iglesia Católica desarrolló una doctrina que se llamaba la doctrina del purgatorio, donde personas llegaban a un lugar de tormento y poco a poco iban saliendo. Es como que eran castigados y luego iban por niveles de purgatorio hasta llegar al otro lado, al paraíso. Y yo he hablado con sacerdotes y en realidad la forma como se hace, sí le puedo decir de que no sé si todavía hoy se practica o no, pero hasta hace poco la forma como se practicaba era con dinero. O sea, si yo tenía a un familiar muerto que de acuerdo a la Iglesia Católica están en el infierno, entonces yo podía dar una buena cantidad de dinero a la iglesia para ayudar a que esa persona salga y llegue al paraíso o al seno de Abraham. Eso era una de las formas como la iglesia se beneficiaba grandemente monetariamente. Porque imagínate, toda la gente de la mafia italiana, era un negocio grande, de que ellos daban mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos sabían todo lo que habían hecho era malo, pero luego decía: ok, nosotros nos hacemos cargo de eso luego. ¿Con qué? Con grandes cantidades de dinero. Yo sé que eso era un poquito chistoso, pero si usted se ve una película como El Padrino, usted sabe, esa gente era religiosa fiel, pero fieles, matando y por todo lado y robando y haciendo de todo, pero iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros por la clase de dinero que daban. O sea, ellos pagaban sus votos, si se puede decir.
Y se puede decir que eso fue lo que creó, esa cultura fue creada por esta organización, de decir, uno iba al padre y decir, padre, acabé de matar a alguien. Dijo, ok, perdón. Y luego la próxima semana, padre, maté a una mujer hoy. Y eso era la vida, como se vivía con esta clase de personas, simplemente hacer esto y confesar, no cambiar, no se hablaba de cambio, simplemente de que hay que saldar la cuenta. Saldar la cuenta. Y los judíos también estaban entrando en esto mismo con la cuestión del padre Abraham, de que el padre Abraham los sacaba, y todo viene de esa misma práctica. Pero aquí Jesús en la Biblia, antes que se creara esta doctrina del purgatorio, él ya nos había dicho de que hay una separación, y ni siquiera Abraham puede hacer ese cambio. Ni siquiera Abraham me puede cambiar de aquí para allá o de allá para acá. Ni siquiera el padre de la fe, el que consideramos nuestro ejemplo en la fe. Entonces, él le dice eso, en realidad no hay forma de hacerlo. Y luego entonces, el versículo 27, ya después de que el hombre rico se da cuenta de que no puede hacer nada, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que envíe a Lázaro a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si se levanta Lázaro y llega y dice, yo soy Lázaro el que estaba, escúchenme. Y aquí es donde Jesús termina esta parábola, esta enseñanza de una forma increíble. Él dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y eso sucedió, porque Jesús se levantó de entre los muertos y tampoco creyeron. La nación de Israel no creyó en él ni siquiera después de la resurrección. El Sanedrín hizo lo que pudo hacer para cubrir la muerte, la resurrección de Cristo, para que mataran a los soldados que presenciaron la resurrección de Cristo. Todo esto porque sus corazones estaban tan cerrados que ni siquiera creyeron con la resurrección de Jesús. Pero sabemos que muchos les vieron. La Biblia nos habla de que alrededor de 500 personas vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Ahora, luego también hay otra historia en el libro de Mateo capítulo 25, donde el Señor nos habla de otros atributos de este lugar. Mateo 25 nos habla de otra cosa, otro pedazo que podemos recibir de esta enseñanza. Y empieza en el versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Él respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que hay un fuego de ¿qué duración? Eterno. O sea que esto es algo eterno. Estas son las palabras de Jesús. Sabemos que Jesús es amor, ¿no? Y él habló de amor y todo, pero también sabemos de que hay algo ya escrito en el libro y se llama el día del juicio. Aquí está ese día. Él dice que va a venir el día en que él se va a sentar en el trono del juicio y se van a reunir todas las naciones delante de él.
Y entonces aquí vamos a ver que le preguntan, o él les dice a los de la izquierda, a los cabritos, que vayan, se aparten y vayan a ese lugar, fuego eterno. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus demonios. Para ellos fue, no para el ser humano. Pero el ser humano se ha dejado mentir del diablo. El ser humano se ha dejado mentir de los demonios, se ha dejado mentir del mal. Y ha hecho cosas atroces en la tierra, como lo está haciendo ISIS, que hablamos ahora. Eso es la misma cara de Satanás obrando en la faz de la tierra. La misma cara de él obrando en la tierra. Y como eso hay mucho mal en toda la tierra. Y no solamente en ISIS, pero en todos nosotros ha habido el mal. Todos nosotros hemos mentido. Todos nosotros hemos hecho lo incorrecto en algún punto de nuestras vidas. Versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, diciendo, ¿cuándo sucedió esto? Versículo 45, él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Todo el mal que le hiciste a este pueblo, todo el mal que le hiciste al ser humano, me lo estabas haciendo a mí. Es lo que el Señor está diciendo. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces vemos que en la Biblia hay el castigo eterno y hay la vida eterna. El cielo es eterno. La salvación es eterna. El Señor nos vino y nos prometió la vida eterna. ¿Usted cree en eso? En la vida eterna, en el cielo, que nos espera un lugar celestial para siempre. De la misma manera que tenemos ese lugar celestial para siempre, también tenemos o existe el fuego eterno o el juicio eterno. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ahí está, los justos. Digan justos. Eso es lo que queremos ser, ¿verdad? Los justos. No dice los perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Y nunca vayamos a llegar a ser perfectos. Pero dice los justos. Los justos. Y la pregunta es, ¿cómo soy justo? Porque yo quiero ser justo. Yo no quiero terminar donde van a terminar estas personas. No quiero conocer el lugar donde fue el hombre rico. No quiero ir al lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, sino que quiero ir a otro lugar, al lugar de la gloria, a un lugar de paz eterna, a un lugar de luz y de bondad para siempre. Ese es el lugar donde yo quiero ir. Pero hay una cuestión, que la Biblia dice que ahí llegan los justos. Vamos a 1 Corintios 6, versículo 9. Y vamos a leer de eso, que yo quiero ser una persona justa. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales. Y en el mismo contexto serían lesbianas y todo este mismo género. Dice, ni estos, los que se echan con varones. Siguiente verso, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escuche el lenguaje. Escuche el lenguaje de Pablo. Él no dijo, estáis siendo lavados, estáis siendo santificados, estáis siendo justificados. No, él dijo, ya habéis sido. Ya habéis sido. ¿Por qué? ¿Dónde empieza o dónde sucede esa santificación, esa justificación para la salvación? Sucede
en Jesús. Sucede en Jesús. Por eso la Escritura dice: si algún hombre o alguna mujer está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. ¿Cómo? En Jesús. El momento que yo creo en Jesús y sigo su palabra de salvación. No estoy hablando de que me sé todo el libro y sigo cada palabra, cada letriga que está en el libro. No, porque es prácticamente imposible. Si eso fuera necesario, si fuera de esa manera, simplemente seguimos en la ley, donde la ley se seguía al pie de la letra. Pero el nuevo pacto se sigue al pie del Espíritu, al pie del Espíritu de Dios. Por eso dice: y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí es donde empieza la justificación, la santificación de nosotros. Amén. Ahí es donde comienza todo. Entonces tenemos que saber de que sí, hay un infierno y es real. Hay un infierno eterno, hay un lugar de tormento real. Pero el que confíe en el Señor no irá a ese lugar. El que tenga fe en Jesús no va a terminar con Satanás ni con sus ángeles. Amén. Por eso la palabra dice: todo aquel que llame el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que empiece a llamar ese nombre va a ser salvo. Mira lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es la historia cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos, y dice: a medianoche comenzaron a cantar al Señor y de repente hubo un terremoto, abrió esa prisión, esas celdas se abrieron a la medianoche. Y de repente, cuando el carcelero ve que se abren las celdas, que hay un terremoto, él toma su espada y se iba a matar a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que lo iban a matar de todas maneras, porque sus prisioneros se volaron. Y apenas él está a punto de matarse, Pablo lo para y le dice: no te hagas daño. Dice: porque todos estamos aquí. Amén. No te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces él paró y quedó pasmado. Entonces, si vamos al versículo 28, Hechos 16, versículo 28. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, o sea, volvió a la cárcel adentro, porque ellos estaban adentro todavía. Y se postró temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De repente entró el temor del Señor sobre él, porque se dio cuenta que él no estaba con Dios y se dio cuenta: esto es obra de Dios nada más. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién era este? Este era un gentil, una persona que no había escuchado sobre el Señor Jesús, una persona, un romano, una persona que no sabía nada sobre este ser. Solamente estaba temblando y quería saber ahora sobre la salvación. Y ellos le dicen dónde comienza todo. ¿Dónde comienza? Con fe en Jesús, creyendo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Que Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Aleluya. Ahí es donde comienza todo. Y es increíble como vemos como Dios empieza a hacer esto en todos nosotros y en todas las personas. Pablo le habla a él sobre lo más esencial, que es comenzar creyendo quién es Él, quién es este Jesús. Mucha gente dice: Dios es amor, ¿no? Y es verdad, Dios es amor. Dice: pero ¿cómo un Dios lleno de amor puede tener algo conocido como el infierno? ¿Cómo un Dios lleno de amor puede haber creado un lugar de tormento? Porque hay una realidad grande de Dios. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es santo. Dios es santo. Y en el cielo no puede entrar el infierno.
En el cielo, que es la luz, no puede vivir la oscuridad. No puede vivir lo abominable. No puede vivir el adulterio. No puede vivir la fornicación. Todo esto no es del cielo, sino que es de la oscuridad. Así que Dios es amor. ¿Y sabes cómo Él nos mostró el amor? Cuando fue a la cruz del Calvario y pagó por cada uno de nuestros pecados. Él no nos dice, usted tiene que pagar por sus pecados. Eso sí sería donde podríamos tener, Señor, es imposible, ¿cómo lo voy a hacer yo? Él no te dice, ok, ahora toma tu responsabilidad y empieza a arreglártelas como puedes hacerlo. Eso es lo que me tocaba a mí cuando practicaba el budismo. El budismo enseña eso, que está en mis manos. Yo estoy a cargo de mi propia liberación. Y yo tengo que hacer una vida perfecta, y si no lo hago perfecto, vuelvo a la próxima vida, reencarno a otra vez, empezar otra vez. Otra vez, ¿por qué? Hasta que me deshaga de todos los karmas, de todas las cosas que hice mal. Y todo está en mi responsabilidad. Y ese fue el contraste más grande que encontré cuando conocí a Jesús. Porque Él no me dijo, es tu responsabilidad. Él me dijo, yo ya lo hice por ti. Yo ya tomé la victoria por ti. Yo ya vencí el pecado por ti. Vencí la muerte, lo vencí todo. Solamente cree en mí, sígueme. Sígueme. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Sígueme por donde yo voy. Te voy a llevar a la gloria. Te voy a llevar a la luz. Te voy a llevar al cielo, el lugar que he preparado para ti. Dios te ama tanto que Él ya preparó un lugar para ti allá arriba en el cielo. Se deshizo de tu enemigo más grande, que es el diablo, el mundo, el pecado. Lo venció en la cruz del Calvario. Y Él simplemente dice, ven a mí, venid a mí. Entonces Él aquí Pablo toma a este hombre y le dice, cree en el Señor. Cree en el Señor y serás salvo. Versículo 32 en Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que primero le dijo, cree en el Señor. Obviamente el Señor quería creer, porque se los llevó a su casa, trajo a sus prisioneros a su hogar para que predicaran la palabra del Señor a toda su familia. Pablo llega con Silas, les predica a Jesús, siguiente versículo, y por consiguiente entran en pacto con Jesús. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Enseguida certificó su fe en el Señor Jesús. Esto es un acto de conversión. Un acto de conversión donde él dijo, tengo fe en Jesús, esta es su palabra y su palabra me dice que me entregue a Él y entre en pacto con Él por medio de este bautismo. Así que él creyó en Jesús, se bautizó en su nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en su nombre obtenemos justificación. Oh, aleluya. Si crees en el Señor, obtienes la salvación. Si crees en el Señor, Él te da la liberación más grande que podamos tener. Y luego leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Gálatas 3:27 nos habla lo que sucede después a este carcelero de Filipo y toda su familia. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis ahora revestidos. ¿Qué significa esto? Que ahora tienes la sangre del Cordero sobre ti. Que ahora tienes una sangre que está rociada sobre tu alma. Y esa sangre te justifica. Esta sangre te santifica. Esa sangre te libera de toda acusación del enemigo. La Biblia dice que Satanás está arriba delante del trono de Dios, acusándonos día y noche. Acusándonos, diciendo, mira lo que hizo. Mira cómo le habló a su esposa o a su esposo. Mira lo que tiró. Amén. Mira cómo es, mira lo que robó, mira la mentira que acabó de decir. Dice que él es el acusador día y noche.
día y noche te está acusando y a mí. La ley del pecado nos acusa. La ley dice, eres pecador y eres pecadora. La ley dice, has cometido infracción. ¿Por qué? Porque mentiste, porque robaste, porque perdiste el control, hiciste algo que no era correcto, porque has maldecido, porque has hecho toda clase de cosas, abominaciones, porque has entrado en adulterio o en fornicación, lo que sea. Todos en algún momento hemos caído en la desgracia del pecado. Así que el enemigo sabe, día y noche delante, diciendo, delante, mira, 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 mira. Pero el problema que hay para el enemigo es que lo que dijo Pablo a los Corintios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. ¿Qué significa? Que cuando el enemigo apunte tu dedo, Dios dice, lo único que veo es la sangre del Cordero, la sangre que cubre todo pecado, la sangre que lava nuestra iniquidad, la sangre que nos lava de todo mal en nosotros. Por eso la Escritura dice que si pecamos, tenemos un abogado con Dios, Jesucristo el justo. Él es el justo, no yo. Él es el que justifica, Él es el que me lava, Él es el que me santifica. Así que si me agarro de su mano simplemente y sigo su palabra, caminando con Él, no apartándome de Él, caminando juntamente con Él, su sangre me está cubriendo día y noche, día y noche. Oh, aleluya. Qué bendición saber que tenemos la sangre del Cordero en nosotros. Qué bendición saber que si ponemos nuestra confianza en Jesús, Él pelea por nosotros, Él batalla por mí, Él ayuda mis debilidades. Oh, aleluya. Él es el mejor amigo que podamos tener, el mejor padre que podamos tener, el mejor abogado que podamos tener, el mejor salvador que podamos tener. Él simplemente dice, venid a mí vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Venid a mí, yo soy manso y humilde, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Él simplemente pide que creas en Él. Alguien confía en Él hoy. Tienes tu mente, quieres confiar en Él. Puede que no sepas en este momento si quieres confiar en Él o no, porque hay veces pasamos por situaciones mientras nos ponemos de pie esta mañana, esta tarde. Hay veces pasamos por situaciones y no sabemos en realidad si estamos con Dios o no estamos con Dios. O hay veces nos hemos apartado de Dios. Pero yo quiero hacer hoy un llamado especial. Quiero hacer hoy un llamado especial. Y quiero hacer este llamado es a reconciliarnos con Dios, tener una reconciliación con Dios. Este es un llamado que haremos de continuo. ¿Por qué? Porque es necesario tener nuestra reconciliación con el de arriba, con Dios, con nuestro Señor. Así que si tú no has puesto tu fe en Jesús, yo quisiera que vinieras aquí adelante. Simplemente queremos orar contigo. Si no has puesto tu fe en el Señor y decir, saber, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y quiero entregar mi vida a ti hoy. Amén. Este altar está abierto para simplemente dar ese paso en este lugar. Simplemente eso. Yo entiendo que hay gente que está viniendo, pero quiero hablarle a esa persona que usted quiere comenzar un camino nuevo con Jesús, un camino nuevo con el Señor. Amén. Poner su fe en Él como nunca antes y dar ese paso de fe hoy. Aleluya. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento aquí donde estamos?